trabajo que presentamos en la lengua asturiana del franquismo lleva una visión global de un periodo muy largo en el que hay muchos cambios sociales, políticos, y eso pues dificulta el trabajo, pero viene a enseñarnos distintas etapas y distintos momentos, cómo el franquismo va construyendo un discurso sobre las lenguas distintas del castellán y cómo lleva a cabo las políticas necesarias para reprimir la lengua asturiana y también para manejar de alguna manera pues el movimiento cultural que había aquí, con escritores, con gente que sofitaba la lengua asturiana, y en eso trata un poco la tesis de darnos una visión general. De cara a la investigación, lo que hicimos fue trabajar con entrevistas con personas que pasaron por el sistema educativo franquista para conocer los casos de represión y también con personas que participaron del movimiento cultural y científico alrededor de la lengua asturiana en los últimos años del franquismo, y también, por supuesto, yendo a las fuentes primarias, a la prensa, a la legislación de la época, a los discursos que se emitían tanto en el franquismo como de los escritores en lengua asturiana en Asturias y también en el exilio. La primera conclusión que sacamos en la tesis es ver un primer periodo del franquismo en el que de ellos personas, de ellos escritores y de ellos figuras de investigadores de la lengua asturiana, como Constantino Cabal, por ejemplo, a través del Instituto de Estudios Asturianos, fan un labor importante de difusión del idioma, y después eso va cambiando a lo largo de los años, y vemos que ya en los años 60 la situación del idioma es negativa, la literatura vive momentos malos, y ese trabajo que se hizo en esas escuelas de represión lingüística está funcionando y creando discursos contrarios al idioma dentro de la propia sociedad. Otra conclusión, a vernos más al periodo del tardofranquismo, a partir de finales de los años 60, aparecen de ellas iniciativas que fan que surda un cierto movimiento asturianista de recuperación del idioma, pues como son la creación de la gran enciclopedia asturiana, que con ella lleva también la antología del Bable y lleva la asturiana a muchas casas, la aparición de Amigos del Bable, sobremanera, fundado por José León del Estal y también con la participación de Llorenzo Novomier, y estas personas, aunque sin poner en duda el franquismo, sin cuestionarlo, de alguna manera dentro de él, pues empiezan a reclamar a las autoridades una mayor presencia del idioma, inclusive dentro de las escuelas, el que, bueno, que se tome más atención sobre una lengua que en ese momento ya detectaban que vivía problemas. Por supuesto, a partir de 1974, con Concello Bable ya produce un cambio de paradigma absoluto, porque es una asociación que ya tiene muy clara la idea de la lengua asturiana como una lengua vehicular de la vida de las personas, de la sociedad, de las instituciones, y ahí ya hay un cambio y un choque también entre unas generaciones asturianistas previas y las nuevas, las más moces, que se espella sobremanera a partir de la primera asamblea del Bable en 1973, y que también se recoge en esta tesis como una de las características de ese final del franquismo, de ver un choque generacional importante de ideas. De algunas de las cosas más llamativas que aparecen en la tesis es ver la relación ambivalente que tiene el franquismo, las instituciones franquistas con la lengua asturiana. Pero un lado reprime en las escuelas, pero por otro utilízala como elemento folclórico que identifica a la sociedad con el franquismo, ¿no? Entonces, ya en las primeras visitas de Franco a Asturias, en el año 39, utilizas el asturiano en la lectura de textos frente al dictador, también un propio acto personal de Franco, que estaba casado con Carmen Polo, una asturiana, en el año 73, cuando celebren les bodes de oro, pues faise una misa en asturiano en el Palacio del Pardo, y eso es una de las cosas que recogemos en la tesis y que nos fala también pues, de esa relación ambivalente, podemos decir, del franquismo, que por un lado reprime y por otro utiliza el idioma como un elemento que da un poco una nota de color a la su visión monolítica del Estado, que desde el primer momento del franquismo quiérenlo con una sola lengua, el castellano, y una sola cultura, la española.